Hasta luego. Hasta luego, gracias. Son las 6 de la tarde y 43 minutos. Que la gente siga llamando, por favor, Anita. 11 50 050 710. Bueno, está Beto Valdés, que es analista político. Vamos a repasar un poquito lo que está pasando adentro y afuera de La Libertad Avanza. Beto, querido, ¿cómo andamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, che. Con muchas dudas sobre todo lo que está pasando dentro de La Libertad Avanza. ¿Cómo ves todas estas situaciones? Lo de Villarruel ayer y, por supuesto, la intervención de Karina Milei para sacarla a Marcela Pagano, etcétera. Yo te diría en primer lugar que el denominador común es desconcierto absoluto en propios y extraños, es decir, nadie sabe a ciencia cierta la gravedad y el origen de lo que es inevitablemente una crisis que no registra antecedentes, bueno, típico de un escenario tan particular e inédito como el que está viviendo la Argentina desde el 10 de diciembre del año pasado. En líneas generales se puede decir que parte de esta interna tan complicada que se exhibe, nació de alguna manera, si uno mira con atención los movimientos que pasaron casi a segundo o tercer plano, que se han anticipado, incluso antes de la asunción del jefe de Estado, en la legislatura bonaerense, donde conviven varios bloques absolutamente distanciados, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y ese origen, ¿en qué se basa? Y de alguna manera es como que empieza a generarse un reacomodamiento interno en función de las resistencias de aquellos que se consideran socios fundadores y que los dejaron afuera, los Ramiro Barra de la vida, que ahora hay que incorporar a Oscar Sago, a Carlos Kikuchi, cada uno con sus perfiles y con sus características, pero evidentemente Javier Milei y su hermana Karina exhiben un estilo muy particular de administrar conflictos, sobre todo cuando hay cuestiones humanas de por ¿Y medio. qué era lo que le molestaba tanto de Marcela Pagano a Karina Milei? Eso no lo termino de quedar. A mí me dicen no le tenía confianza, pero bueno, ¿era para tanto? A ver, ahí se juegan dos cuestiones. Una está relacionada claramente con que nunca le generó simpatía nuestra colega y actual diputada nacional, y mucho menos para presidir la Comisión de Juicio Político. Y por otro lado, es este fenómeno muy interesante que hay que empezar a poner en el radar, que es Lule Menem y su primo Martín. Es decir, son evidentemente cobijados por la Secretaría General de la Presidencia. Recordemos que después del fracaso de la ley de bases, hubo algunos sectores dentro del oficialismo que especulaban y hasta algunos se habían entusiasmado con la idea de correrlo al riojano de ese cargo y mandarlo a ANSES después de la salida de Osvaldo Giordano, pero al mismo tiempo hay un respaldo contundente de la hermana del presidente, que incluso recordemos que hubo ya previamente un intento hace varias semanas, que también pasó medio desapercibido, de serrucharle el piso a Sago. Resistió en ese momento. Y también conviene tener en cuenta que el hecho de que el hombre que ha sido destituido fue elegido, fue ungido en ese cargo por el propio presidente, pero evidentemente hubo un trabajo de alguna manera, yo diría, de parte de Karina Milei, de comenzar a desgastarlo. ¿Por qué? Porque hay que ver bien de dónde viene Sago, más allá de su origen en el radicalismo. Sí. ¿Por qué? Porque era un socio político de Ramiro Marra, es decir, son los fundadores de la Fuerza Libertaria en la ciudad de Buenos Aires. Y el presidente siempre había tenido debilidad con Marra,
con el propio Sago, pero bueno, evidentemente por parte de la Secretaria General de la Presidencia estaban marcados. Recordemos que cuando se cierran las listas el año pasado, así como vimos cómo empezaba a ceder espacios Victoria Villarroel, y era de alguna manera, y se le intentaba debilitar por parte de la hermana del presidente, Milei intervino y le dejó a Marra y a Sago que armen las listas en un distrito vidriera importante como es la ciudad de Buenos Aires, y prácticamente te diría que es en el único lugar donde tuvieron la lapicera algunos que no fuera la propia Karina. Entonces acá, bueno, hay un pase de factura en función de esa situación, una crisis política que paradójicamente, para confundir aún más, no afecta, o por lo menos no se sienten afectados aquellos que hoy transitan despachos importantes de la Casa Rosada. Claro. Porque consideran que hoy por hoy el principal capitán político del jefe de Estado es que le va bien en las encuestas y que en definitiva no tiene a nadie enfrente, como una manera de simplificarlo. Sí. Entonces dicen, bueno, Sago se irá enojado, pero que se anime a votar en contra. No va a votar en contra. Va a terminar como Carolina Píparo. No. Y Beto, ¿qué está pasando con Caputo y Milei? ¿También ahí hay algún ruido? ¿Santiago o Toto? No, Toto. A ver, el ministro de Economía tiene algún estilo de exigencia desde el punto de vista de que tiene que darle resultados rápidos, claro, al presidente. No, siempre se dijo, no es agradable, es el cargo más incómodo ser el titular del Palacio de Hacienda de un presidente muy particular, muy disruptivo como Milei, y encima economista. Con lo cual, digo, hasta ahora le dio un crédito importante. La pregunta del millón, que eso nadie lo sabe a ciencia cierta, es cuál es, de alguna manera, el plazo que se plantea el propio Milei frente a su ministro de Economía, y esencialmente en función de la baja de la inflación y esta especie, digamos, de autoconvencimiento de la recuperación económica en B corta, que sabemos que incluso economistas ortodoxos no coinciden con Están diciendo que no, que de ninguna manera. Y recordemos, el presidente suele tener relaciones intensas, cortas y a veces muy cambiantes, con lo cual el ministro de Economía hoy puede estar bien con el presidente, pero no tiene un acceso cotidiano como sí tiene Santiago Caputo, su sobrino, o tiene el jefe de gabinete Nicolás Posse, o sea, ni hablar de Karina Milei. Vos decís, esperemos a ver los resultados. Si hay a corto plazo malos resultados, no descartemos una salida de Caputo. No nos olvidemos que Javier Milei, en términos futboleros, es bilardista. Él se jacta de ser bilardista, que el fin justifica los medios, que lo que importa es ganar, con lo cual no te quepa ninguna duda que si él considera que no satisface las expectativas, no le va a tener el pulso en tirarlo por la ventana. Eso no cabe ninguna duda. No creo que sea el momento. No, pero veo que a corto plazo me parece que los objetivos del presidente no se van a cumplir, así que vamos a ver qué pasa. La pregunta del millón antes de eso es, ¿quién sería el plan B? Y bueno, el plan B parece ser Expert. Esa es una alternativa. ¿Por qué no Federico Sturzenegger? También es otra alternativa, es cierto. Yo le pondría más fichas a Federico Sturzenegger que al qué horror. Expert, Bueno, así terminará el gobierno. Bueno, Beto, muchas gracias. Un abrazo enorme. No, gracias a vos. Abrazo grande. Abrazo grande. Beto Valdés, señores, analista político con nosotros, 6:53. Marolio es una de las marcas más elegidas por los argentinos.